Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Damos gracias a Dios por la bendición de reunirnos hoy como familia, donde vamos a alabar a nuestro Dios, donde vamos a recibir también la palabra que Dios tiene para construir nuestras vidas, para edificarnos. De manera que les invito a que se entusiasme y también se coloque de pie y vamos a orar, vamos a leer la Biblia y en este momento vamos a decirle al Señor: aquí estamos, Señor. Ayúdame a entender cuáles son tus propósitos con mi vida, ayúdame a descubrir su voluntad. Vamos a orar todos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te doy, mi Dios, gracias por la bendición de podernos congregar. Gracias, Señor, por este momento y gracias por cada una de las personas, Señor, que se exponen a ti, que se exponen al culto, porque en el culto hoy recibimos palabra como ha sido así siempre. Cada culto se ha convertido en ese espacio transformador para nosotros, en ese medio terapéutico que construye nuestras vidas. Por eso te damos la gloria, Señor, y te damos las gracias por darnos la oportunidad de exponernos de esta manera a todo el trabajo espiritual que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por los amigos que hoy nos acompañan, por aquellas personas que están descubriendo un nuevo camino, y es el camino de la salvación. Ayúdales, oh Dios, y darnos la oportunidad de contar con ellos en la comunión espiritual, que juntos podamos crecer en este camino de salvación. Gracias te damos, oh Dios, y en tus manos nos colocamos todos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Participe de la lectura, haga parte activa del culto y de esta enseñanza se nos irá a referenciar en la predicación en el día de hoy. Colosenses capítulo 1, del versículo 1 en adelante dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y ha llevado fruto y crecido también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué textos bien interesantes. Y estamos ahora en la expectativa porque, gracias a Dios, tenemos un predicador, todos los domingos el mismo predicador, que en el mismo espíritu y en el mismo orden nos lleva el consecutivo de nuestros temas, y eso es muy edificante, eso nos ayuda a clarificar mucho más las cosas. De manera que, mis hermanos y amigos, vamos a estar bien dispuestos, vamos a alabar a Dios con gozo, no se quede como un espectador del culto, participe, que este es nuestro momento, nuestra fiesta espiritual. Les invito a que lo hagamos con mucho gozo, con alegría. Bienvenidos todos y Dios me los bendiga, hermanos. Orando en Jesús. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Sin afán y sin dolor. Tomo mi vigor de Cristo, Él mi fortaleza es, y su gran poder he visto. Vivo en su validez, moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Este mundo he dejado, del viejo hombre me aparté, pues estoy crucificado, Cristo vive en mí por fe. Cristo vive en mí por fe. Él me da su misma mente, heredero soy con Él, de mi gozo Él es la fuente. Su palabra es como miel, moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Su presencia es preciosa y mis culpas ya quitó, en la santidad gloriosa por su sangre vivo yo. Por su sangre vivo yo. Su espíritu me ha dado, que me enseña del Señor, y mi vida ha llenado con su paz y puro amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el
Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo, te alabo. Porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo, te alabo. Te alabo hoy, te alabo, te alabo. Te alabo hoy, te alabo, te alabo. Yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias, yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy, pues lo que Dios ha hecho
Hermosa la canción donde le damos gracias al Señor por su cruz. Gracias por la cruz, Señor. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor. Tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Señor. Tus manos clavadas por mí, tú me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. La cruz, el símbolo de la entrega de Jesús. Y como hemos venido diciendo de la sangre, no es solo la entrega en ese último día de su sacrificio en el Calvario, sino una cruz que cargó, una cruz que demuestra su responsabilidad con el programa de Dios, la cruz de aquel que decide obedecer por encima de todo. Por eso, cuando nosotros honramos la cruz de Jesús, no estamos honrando esos dos palos atravesados. Cuando honramos la cruz de Jesús, estamos honrando la decisión de un hombre, la postura consagrada de un ser humano que se dispone a vivir plenamente el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida suya. Y lo inicia desde muy temprano en su vida, haciendo un trabajo serio de formación para luego culminar aproximadamente en unos 3 años, los últimos 3 años de su vida, cumpliendo con un ministerio de obediencia irrestricta, de obediencia confirmada, testificada por Dios, obediencia que lo llevó hasta vivir muchas tragedias, entre ellas cargar con una cruz rumbo al Calvario y allí ser colgado, ser crucificado en función de un ajusticiamiento por el que no hizo reclamo, porque al hacer reclamo hubiera tenido que capitular con el mal y prefirió la muerte antes de ponerse de acuerdo con el mal.
qué experiencia. Gracias por la cruz, Señor. Lo cantamos y lo expresamos con esa satisfacción de los creyentes que saben lo que significó la decidida entrega de un hombre al cumplimiento del propósito de Dios. En esta dominical vamos entonces a expresar el deseo de ser como Él, de pedirle a Dios que nos ayude a vivir a la altura de ese plan dispuesto a través de la obra de Cristo Jesús, y que podamos decir nosotros que asumimos nuestra cruz y que nos enfrentamos a lo que tengamos que enfrentar. Total es que con la ayuda de Cristo, el respaldo de la gracia de Dios, nosotros podamos vivir comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos permites entender en esta mañana, por estas cosas que se están dando alrededor de nuestra vida, en esta jornada cúltica, por las claridades que nos emocionan, que nos llenan de entusiasmo, Señor, y nos ponen alerta para no perder de vista nunca el lugar donde debemos ubicarnos en función del cumplimiento de tu propósito con nosotros. Gracias, Señor, porque en el día de hoy tú nos permites estar aquí para vivir este ambiente cúltico maravilloso y para recibir de ti la formación que precisamos. Es tu palabra, Señor, la que necesitamos hoy para establecer los lugares firmes de la vida nuestra, para que nosotros podamos mantenernos en el lugar preciso que tú esperas que nosotros estemos. Dios mío, para que el cumplimiento de tu voluntad se vuelva el objetivo supremo de nuestra vida. Bendícenos con la claridad de la verdad de hoy, la que necesitamos hoy, y bendícenos para que mediante el poder de tu Espíritu nosotros podamos hacer de esto un territorio especial de la vida nuestra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Bien, mis hermanos, siéntense, por favor. Decíamos que la expresión sangre de Jesucristo tiene que ver con la decisión de Él, la decisión de Jesús, de ir hasta las últimas consecuencias en su propósito de servir a Dios, haciendo su voluntad, obedeciéndolo. Recordemos el texto de Hebreos 12:4, cuando el escritor le dice a los creyentes que presten atención a la vida de Cristo y que se dispongan a actuar consecuente con la decisión de Jesús, con la postura de Jesús en la vida. Les dice que ustedes no tienen de qué quejarse frente a situaciones de la vida, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Resistir hasta la sangre, es decir, resistir hasta la entrega total de la vida, combatiendo contra el pecado. No es entregarse a la muerte. Esa es la forma fea de ver el asunto. Él no se entregó a la muerte. Él se entregó a vivir en obediencia al costo de su vida. Es decir, si eso le significaba sacrificar, entregándose absolutamente a vivir en obediencia
a los propósitos de Dios, lo que tuviera que sacrificar lo sacrificaba, pero no era el entregarse a la muerte, sino a vivir plenamente el propósito de Dios. Viviendo el propósito de Dios encontró la muerte. Dios quiera que eso nos suceda a nosotros, que viviendo el propósito de Dios encontremos la muerte. De hecho, la muerte nos va a llegar, inobjetablemente la muerte nos va a llegar, pero que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. En la frase de la parábola de Jesús, retomando su parábola, la idea es que el Señor nos encuentre haciendo así. Es decir, nos encuentre comprometidos con el cumplimiento ideal de su voluntad en la vida nuestra. Esa es la sangre de Jesucristo, ¿ya? Una condición que no se reduce a la muerte, sino que incluye la vida, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, es decir, hasta entregar la vida, combatiendo contra el pecado. Por eso tenemos que decir que mencionar la sangre de Jesucristo es entender la obra consciente de un hombre que decide entregar todo lo suyo, lo que es y lo que tiene. Miren lo que estoy diciendo, presten atención a la idea. Un hombre que conscientemente decide entregar todo lo suyo. Y cuando hablamos de todo lo suyo es todo lo que él es y todo lo que él tiene, al objetivo de dejar que Dios perfeccionase en él lo que siempre quiso hacer con la creación, a través de la criatura definitiva. ¿Y cuál es la criatura definitiva? Los seres humanos. Entonces Dios quiso perfeccionar un propósito en la creación expresado en esa criatura concluyente del plan, del programa. Y entonces este Jesús, entendiendo el propósito de Dios, siendo consciente de qué era lo que Dios buscaba, se dispuso de cuerpo entero, se dispuso completamente a permitir que en él Dios cumpliera ese propósito, porque él sabía que al lograrlo no solo era ganancia para él, sino ganancia para toda la especie, porque el programa de Dios no es un programa con individuos, sino el programa para una especie, de modo que uno puede afectar positivamente a muchos, así como uno puede afectar negativamente a muchos. Entonces, fíjense que es un entendimiento, el entendimiento que tiene un hombre de esos propósitos sublimes de Dios. Y entonces él dice, me consagro a eso, me dedico a eso, porque eso trae ganancia. Y la ganancia no se reduce a objetivos en este mundo, sino que la ganancia tiene un valor trascendente, porque hacia donde Dios quiere tirarlo todo es hacia una solución eterna. Se necesita sabiduría, se necesita revelación, se necesita un desarrollo de conciencia, se necesita un conocimiento del programa de Dios a lo largo de la historia. Y este hombre ha hecho conciencia de eso. Y por eso decimos que en su disposición, dejando que todo
propósito de Dios se cumpliera en él, oigan bien, se dispone para que todo el propósito de Dios se cumpla en él reencuentra la creación perdida, esa creación que se desarrolla en la tierra, que se perdió con la desobediencia del hombre, con las posturas necias y voluntariosas del hombre, esa creación que se desconectó del programa divino, porque el hombre desconectó toda la creación de acá. Esta creación física se desconectó del propósito que se estaba cumpliendo en el cielo. Entonces él, a través de eso, logra ese reencuentro de la creación perdida con el propósito original, uniendo el cielo con la tierra, regresando a la integridad de la creación. Vean ustedes que uno pudiera expresar la idea gráficamente, ¿no? Esa idea yo sí quiero graficarla para que ustedes entiendan el valor de esto y vayan descubriendo algún sentido teológico en la claridad del pensamiento que tiene la Iglesia. En el momento en que Dios hizo todas las cosas, en ese instante Dios estableció un plan en el cielo, ¿ya? Y estableció un plan en la tierra. Es decir, el plan del cielo debía dar cumplimiento al propósito de él en la tierra. Y entonces, el proceso se dio de tal manera que el cielo, el programa del cielo, el original, el propósito que nosotros llamamos el propósito eterno de Dios, ya lo colocamos acá como el propósito eterno de Dios. Se comenzó a dar a través de la creación. Ese propósito eterno, sabemos nosotros, tenía que ver con el Hijo de Dios. Él tenía un plan con una condición que identificó como el Hijo, ¿ya? Una expresión de un plan de llevar a la creación, sacarla como creación física y regresarla en la condición de hijo suyo. Y entonces, cuando en la tierra aparece el hombre, aquí aparece el hombre, por su acción, por su actitud, termina rompiendo con
esto. De modo que por el pecado el hombre rompe el nexo de unidad y de armonía con el cielo. De allí la importancia de la oración que Jesús le enseña a sus discípulos. Díganle a Dios: nosotros queremos que tu voluntad se haga en la tierra lo mismo que se hace en el cielo. Porque lo que sucede en la tierra, por la actitud del hombre de desprenderse de Dios, de soltarse de la dependencia con el propósito definitivo de Dios, hace que se desconecte todo esto. Y por eso, hermanos míos, la aparición de un alguien en el proceso histórico de los seres humanos, ¿ya? Se va dando la historia y aparece alguien que, perteneciendo a la especie humana, se convierte en alguien que cumple el propósito de Dios, y obedeciendo ese propósito de Dios, llevó el cumplimiento hasta las últimas consecuencias que se expresaron en la cruz del Calvario. Y cuando eso se da, entonces se restablece el gran orden perdido, y es que desde la tierra hay alguien que permite que la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios, regrese a la vida de la criatura aquí en la tierra, y por tanto termina uniendo, oiga bien, termina uniendo el cielo con la tierra con el cielo. Y eso es un gran acontecimiento. Eso es un gran acontecimiento, ¿ya? Este suceso, oigan bien, hermanos, este suceso es el que nosotros leemos en el texto de Colosenses. Colosenses, vamos a leerlo desde acá. Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. En el texto de Colosenses, el capítulo 1, en el versículo 12, concluyendo un comentario que viene haciendo Pablo, dice el apóstol: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Piensen ustedes que después del Calvario sigue todo un proceso victorioso que lleva al ser humano hacia la meta gloriosa de el propósito definitivo de Dios, donde
la tierra se vuelve expresión perfecta del mismo cielo, porque el reino de Dios se extiende y termina incluyendo las condiciones de los seres humanos rescatados por la obra de este que llevó su vida a la plenitud de la obediencia, a un riesgo de un sacrificio que se consumó en la cruz del Calvario. Espero que todo eso me lo vayan siguiendo, esa idea así planteada. Entonces dice, damos gracias a Dios con gozo, porque Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de este poder que nos había desconectado de Dios, y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, yo quiero que ustedes capten que en ese movimiento así hecho, vamos a colocarlo de otra manera, pero esta idea espero que haya quedado clara. Nosotros descubrimos que siendo el programa de Dios, como dice el texto, llevar muchos hijos a la gloria, es decir, convertir a los seres humanos en hijos suyos para que hereden la gloria de los cielos. Entonces, observen ustedes que tendríamos que decir que el programa de Dios que viene desde la eternidad, ese programa que viene desde la eternidad, un propósito eterno que trae Dios, vemos nosotros que, según ese texto de Colosenses, que vamos a completar la lectura, ese propósito se expresa en dos territorios extremos. Por un lado, al comienzo, cuando el plan se establece, el programa se ordena, la creación comienza y el plan se va desarrollando. Y luego al final, a través de la muerte de Jesús, de la cruz de Cristo y la resurrección, vean ustedes, se está dando un cumplimiento, un propósito acá, un propósito que es un propósito eterno, y se expresa en ese texto de Colosenses en la formulación de cómo en un poema Pablo compendia la idea de esta historia en relación con el Hijo. El Hijo surge acá como el propósito de Dios. El Hijo surge acá. Y por ese plan que Dios tiene con el Hijo, para desarrollarlo, Dios crea todas las cosas. ¿No es cierto?
Dios crea todas las cosas. Podríamos escribirlo mejor para que no se nos pierda el detalle de que todo surge de allí, del propósito eterno. En el propósito externo está que Dios crea todas las cosas. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Sí? Todo fue hecho por medio de Él y todo fue hecho para Él. Entonces, el texto de Colosenses lo expresa de una forma bien bonita. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, ese Hijo que al final termina redimiéndonos por su sangre, ese programa, ese proyecto, ese plan de Dios con el Hijo, es aquel en quien Dios entregó su imagen. Por tanto, está ligado el programa con el hombre, porque a la única criatura que Dios le entregó su imagen es al ser humano. No fue a los ángeles, es a los seres humanos. Y entonces ya se plantea que el Hijo es la imagen del Dios invisible, es decir, la expresión del propósito de Dios en la creación, un propósito que estaba oculto en Dios, pero que se revela a través de la realización de esta obra magna de creación y que incluye el hecho de dejar ver Dios su propia imagen expresado en un programa de cumplimiento eterno. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿ya? Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso dice el texto del versículo 16. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice en el versículo 17, y Él, el Hijo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, es decir, su existencia en el proceso de la creación o en la historia de la creación está determinado por el objetivo que Dios se trazó con el Hijo. Es decir, las cosas existen para darle sentido al propósito eterno de Dios. Las cosas no existen para que ellas adquieran sentido propio, sino que el sentido o la razón de la existencia de todas las cosas es para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Y si el Hijo es el propósito eterno de Dios, entonces por eso en Él subsisten todas las cosas. Si Dios dijera, yo ya no tengo ningún plan con el Hijo, voy a hacer una suposición hipotética absurda, ya no tengo un plan con el Hijo, entonces toda la creación se quedaría sin sentido, porque todo está dirigido, todo está direccionado en su existencia para que sea parte de un proceso que va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios con el Hijo. Aleluya. Por eso, por Él, por ese propósito de Dios fueron creadas todas las cosas y todas las cosas fueron
creadas para Él, para que Él recibiera el fruto o el beneficio a su tiempo de la existencia de todas las cosas. Miren lo maravilloso del texto. Y luego dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y luego menciona en el versículo 18 un suceso, este suceso final. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjese que aquí está el origen y aquí está el final. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ya existe la iglesia. En este momento histórico del versículo 18 ya existe la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, Él que es la razón de ser, Él que es el origen de todo, Él que es el objetivo para el cual todas las cosas existen, es el primogénito también de entre los muertos. Aleluya. Y aquí ya está hablando de la resurrección. El primogénito de entre los muertos, ya, para que en todo tenga la preeminencia. Es el principio, la razón, la causa por la cual todas las cosas existen, y es también el otro principio, el comienzo de este final a través de su resurrección para convertirse en el Hijo de Dios, ¿ya? Surgido de la resurrección, surgido de la entrega en la cruz del Calvario, entrega que tiene que ver con la entrega a lo largo de una vida. Y aquí estoy dejando intencionalmente un hueco entre estos sucesos y estos sucesos que tienen que ver con el propósito eterno de Dios. Fíjense aquí, en el comienzo de la consumación del propósito eterno de Dios hay una cruz. Aleluya. Aquí hay una cruz. En esta cruz muere alguien que es sepultado, pero la muerte no lo puede retener y resucita alguien con unas condiciones gloriosas que no existían en ninguna parte. ¿Ya? Distinta de la gloria de Dios, no existía esa condición que surge en esta resurrección. Por tanto, se levanta un ser más grande, más poderoso que los ángeles, más lleno de virtud y de hecho de poder, de dominio, de autoridad. Se levanta para convertirse en Señor de todo lo existente, exceptuando al Dios que le entrega todo. Entonces, cuando usted observa eso, usted tiene que reconocer que este es el comienzo y este es el cumplimiento. Pero para que este cumplimiento se dé, y este comienzo tenga sentido, aquí debió pasar algo en este recorrido, en este tiempo, en este espacio. Y lo que aquí sucedió, hermanos míos, lo que aquí sucedió es la historia de vida de un hombre que termina mediante su cotidianidad vivida con toda la estructura, autoridad y disposición en la obediencia a Dios, hombre que obedece a Dios,
este hombre, en estos cuantos años, logra consumar un propósito eterno de Dios, de modo que cuando llega a este punto, esta vida ha servido para que todo lo que Dios había dispuesto desde la eternidad para desarrollar en su creación y perfeccionarlo, en la vida de este hombre, en unos cuantos años de vida de este hombre, en una cotidianidad vivida con disposición, con dedicación, con sabiduría, con consagración a los propósitos dispuestos por Dios, esta vida hace que el objetivo definitivo de Dios se cumpla. Por tanto, hermanos míos, cuando hacemos referencia a la sangre de Cristo, que une la tierra con el cielo, como lo mostré en la gráfica anterior, pero aquí lo podemos ver igualmente, une el cumplimiento de los planes de Dios en la tierra con los planes de Dios del cielo. Aleluya, cosa que no se había podido hacer antes. ¿Ya? Un hombre viviendo unos cuantos años consigue que ese objetivo se cumpla. Por tanto, esta vida, este territorio de vida, hermanos míos, este territorio de vida es un territorio grandioso, sublime, y cuando nosotros hablamos de la sangre de Jesucristo, estamos hablando de este territorio de vida que comienza desde muy temprano, casi desde la niñez, haciendo conciencia, desarrollando responsabilidad y compromiso con la causa de Dios, desarrollando conocimiento, desarrollando obediencia, desarrollando entendimiento del querer de Dios, hasta que Dios pudo decir de él: este es el hijo que yo esperé siempre. Este es el hijo que busqué todo el tiempo. Este es el hijo hacia donde apuntaba toda esta creación. Este es mi hijo amado y en él tengo toda complacencia. Esta idea es lo que nos lleva a entender el sentido real de la sangre de Jesucristo. Y decimos que es la expresión de poder más grande que puede darse, porque justificó los eternos propósitos de Dios en la existencia humana aquí en la tierra. ¿Ya? Justificó los eternos propósitos de Dios en la existencia humana aquí en la tierra. Yo creo que esta idea nos orienta. Espero que nos oriente y mucho, porque es que nosotros a veces vemos las cosas y terminamos siendo muy groseros al percibir lo de la obra de Cristo, porque lo hemos lanzado como un loco suicida que va al Calvario porque le mandan ir al Calvario, cuando el Padre no le mandó ir al Calvario. El Padre le dijo: no, lo que quiero es que tú vivas todo el tiempo obedeciendo a mis propósitos. Cumple mis propósitos, no importa por dónde te meta las circunstancias, siempre lo que quiero es que mis propósitos en ti se cumplan. El Calvario no es el programa de Dios, el Calvario es el programa de los hombres. El Calvario lo armamos nosotros para llevar allá a Jesús. Y lo armamos por nuestra maldad.
porque no lo soportamos, porque quisimos quitarlo de medio, no fue Dios. Pero Dios le dijo a él, no encuentro otro camino para que llegues donde tienes que llegar. Y entonces Jesús dijo, pues tocó y se perfiló en actitud de obediencia y dijo, paso por el Calvario, porque es que el Calvario no es la meta. La meta es la obediencia a Dios. Eso no, por favor, nunca lo olviden. El Calvario no es un objetivo. El Calvario no es un territorio programado. No es un escenario armado con antelación. Lo que sí está armado con antelación es que querer obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, en medio de una sociedad humana, desubicada, inmoral, perversa, llena de maldad y de pecado, hacer la voluntad de Dios significa prepararse para enfrentar mucho dolor, mucho sufrimiento y probablemente tener que enfrentarse al hecho de perder la vida, porque se volvería insoportable su presencia y terminaría eso motivando a los malos a querer quitarlo de en medio. Entonces, entiendan, son consecuencias, no son causas. ¿Ya? Las consecuencias de la obediencia es que la actitud mala quiere destruirlo a él, pero el plan de él no es ir a la destrucción, sino moverse en el territorio de la obediencia. Entonces decimos nosotros que en medio de esos dos extremos aparece un ser humano que une los dos extremos porque vive el pleno cumplimiento del propósito de Dios. Se cumple en él toda plenitud, lo original, principio, y el resultado, que es el cumplimiento, que es resucitar de entre los muertos. Todo quedó unido en la cruz como el acto de entrega total de un hombre, la sangre de su cruz, lo que nosotros leemos en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y como las que están en los cielos. Él terminó uniéndolos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, es decir, mediante su disposición de obediencia. Ya, ustedes observen que en Efesios, en el capítulo 1, fíjense que en Efesios 1, en los versículos 9 y 10, se da testimonio de que Dios tenía un propósito eterno con nosotros, los seres humanos, o con la creación. En el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Se unió todo, se armonizó todo el programa de Dios, todo el presupuesto eterno de Dios logró establecerse en un orden en donde la voluntad de Dios se hizo perfecta, tanto en el cielo como en la tierra, y todo a través de la disposición de obediencia de un ser humano que por eso se ganó el derecho de ser el cumplimiento perfecto del propósito de Dios, es decir, el derecho de ser el Hijo de Dios, en donde se cumplieron todos los presupuestos y
en donde la humanidad alcanzó el rango de llegar a ser una especie emparentada con el mismo Dios. Recibimos el derecho de alcanzar como herencia la naturaleza divina, y eso, hermanos míos, es grandioso. ¿Quién lo hizo? Un hombre en plan de obediencia. Dos cosas, hermanos míos, se convierten en elementos claves de los resultados de su postura en la vida hasta llegar a la sangre. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, que interpretó correctamente la voluntad de Dios en la relación del hombre con Dios. Fíjense ustedes que él entendió que era lo que Dios quería. Y en eso hemos insistido bastante porque este texto de Hebreos 10 lo hemos citado en varias ocasiones. Hebreos en el capítulo 10 observamos que este hombre entendió que Dios, contrario a lo que la gente después pensó de su obra, Dios no quería sacrificios. Dios no quería que nadie se entregara en un sacrificio, que alguien terminara sacrificando su vida, muriendo en la forma que se muere alguien para satisfacer el deseo de otro. Ese no era el plan, porque él lo entendió bien. En el versículo 8 de Hebreos 10 dice, diciendo primero, porque fíjese que se cita el Salmo 40, en el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces explica el escritor, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? El esfuerzo de sacrificios. Puede ser sacrificio de animales o cualquier otro sacrificio, ¿ya? Como si Dios estuviera buscando de nosotros sacrificio por sacrificio. Como la gente que hace penitencias. La gente que hace penitencias le dice al Señor, te ofrezco caminar de este pueblo a este otro pueblo para que tú me bendigas. Te ofrezco un sacrificio. Y Dios dice, yo no quiero sacrificios, ni los tuyos, ni de los animales que me entregas. Yo lo que quiero de ti es que tú te dispongas a hacer mi voluntad. ¿verdad? Ese es mi demanda. Y entonces aquí se da a entender que Jesús entendió la propuesta de Dios y dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y cuando decide eso, quita lo primero para establecer esto último. Quita el sacrificio y establece la obediencia. Por tanto, la cruz no es un simple lugar de sacrificio. La cruz es un territorio de obediencia. La sangre de Jesucristo es la sangre de un hombre obediente, no la sangre derramada de alguien que se deja matar o se entrega a la muerte para cumplir algún propósito, sino de alguien que, dedicado a la obediencia, se ve enfrentado a la misma condición de alguien que muere o a la condición de alguien que se enfrenta a la muerte todo el tiempo buscando hacer su voluntad. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad.
Quítalo primero para establecer esto último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces usted puede decir, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el punto final. Pero es la misma ofrenda, insisto en esta explicación, que nos está pidiendo a nosotros Dios por medio del apóstol Pablo, la misma ofrenda que nos pide Dios por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, Dios no pide la ofrenda de un cuerpo para que nosotros destruyamos físicamente el cuerpo, sino que la petición que se nos hace es en el plan de la propuesta de Él, de hacer su voluntad. Lo que Él quiere es que consagremos nuestro cuerpo a la obediencia de todas las propuestas de Él, de todo su programa existencial, a la obediencia a su palabra. De modo que el verdadero sacrificio no es la muerte, no es sacrificar el cuerpo matándolo, es sacrificar todo el ser nuestro dedicado a la vida plena de la obediencia a Dios. De modo que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, según Hebreos 10, esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo no es la ofrenda que se clavó en la cruz, es la ofrenda que se entregó a lo largo de años de vida, de obediencia, como explicábamos allí en ese cuadro que nosotros hicimos en el tablero. Es la ofrenda de toda una vida consagrada a la obediencia. La sangre de Jesucristo es una vida humana consagrada a la obediencia. De modo que si se derramó la sangre de Jesucristo sobre la vida nuestra, tenemos que decir que hemos sido potencializados para vivir en obediencia a Dios. No que la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado, sacando el pecado de nosotros, dejándonos libre de él, porque Él hace la obra y nosotros simplemente recibimos las consecuencias. No, Él hace la obra en la forma de darnos las condiciones espirituales por las cuales Él alcanzó la victoria que alcanzó y que hoy nosotros cosechamos aprendiendo a vivir en obediencia a Dios como Él en su tiempo lo hizo, y por eso nos entrega su espíritu, nos entrega su vida, nos entrega su carne, nos entrega su sangre, nos entrega todo su ser, para que en el cuerpo de Cristo, en la estructura corporal de Cristo, nosotros podamos vencer el pecado como Él lo venció, ¿ya? Derrotarlo en el territorio de la obediencia, porque ya tenemos la garantía del logro consumado de Él, y por tanto tenemos todos los recursos de Dios que apuntan a que como Él lo hizo, nosotros también lo hacemos, porque el poder nos llega de Él. Espero que esta idea haya quedado clara. Entonces comenzamos a entender todos esos sentidos figurados del sacrificio de Jesús, que por su sacrificio Él nos redime, que por su sacrificio nuestros pecados son perdonados, pero ya no lo estamos entendiendo como un sacrificio que es un acontecimiento en el Calvario, que lo es, queda incluido en el programa, sino un sacrificio que es una vida dedicada a vencer el pecado en total obediencia, de modo que no hubo territorio donde el pecado pudiera obtener victoria sobre Jesús, sino que Jesús pudo vencer el pecado en todos sus reductos, y Jesús
nos dio a nosotros la garantía de que si nos movemos bajo el estímulo o en la fuerza o en el poder o en los recursos que Él nos entrega, nosotros siempre podremos vencer el pecado. Nos limpia de todo pecado porque quita efecto de los pecados pasados sobre los cuales ya no tenemos influencia, pero Él quita el efecto de ese pecado y nos da el poder para vivir victoriosos cada vez venciendo el pecado en la vida cotidiana nuestra como Él lo hizo. Espero que esta idea haya quedado clara. Espero que haya quedado clara. ¿Ya? Jesús entonces interpretó muy bien lo que Dios quería. Imagínense que nosotros todavía estemos tratando de hacer sacrificios para Dios. Que nosotros todavía estemos tratando de usar la sangre de Jesucristo como sacrificio para satisfacer a Dios en la demanda a la vida nuestra, en función de la obra de Cristo, de modo que Dios a nosotros entonces nos perdone todo el tiempo todos nuestros pecados, pero nosotros nunca hagamos ningún esfuerzo para vivir como Dios manda, para vivir como Jesús vivió, para hacer de la obediencia a Dios, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, la eterna voluntad de Dios, una consigna en la vida nuestra. Así que, hermanos míos, hay mucho cuento religioso y hay textos mal entendidos. Los textos son válidos y tienen sentido, pero hay que saberlos interpretar. Y tendríamos que decir nosotros que necesariamente nosotros necesitamos descubrir lo que Jesús descubrió para aprender a vivir en todos esos presupuestos en los que Jesús vivió y entonces poder tener la garantía sobre todos los pecados y sobre todas las condiciones malas de este mundo. Espero que la idea haya quedado clara, haya quedado muy clara, hermanos míos. Espero que a través de esto nosotros podamos decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Fíjense ustedes que el texto que hace referencia a eso es el texto que se encuentra en la primera carta de Juan. Y con esta idea concluyo. Primera carta de Juan. Miren cómo es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan. ¿Ya? En el capítulo 1, en el versículo 5 dice esta carta: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, todo lo que tenga que ver con Dios es claridad. Es decir, uno nunca podrá obedecer a Dios, uno nunca podrá entender los propósitos de Dios hasta que no llegue a territorios de claridad. O sea que las cosas no son simple fuerza e imponernos cosas, sino que el poder verdadero que a nosotros nos hace victorioso es el poder de la luz, el poder de la claridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, oigan esto, fíjense ustedes, hagan el seguimiento de esta lógica en el razonamiento del versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es la primera consecuencia? Tenemos comunión unos con otros. Nos encontramos en una relación válida unos con otros. ¿Ya? Establecemos un vínculo
saludable, nos conocemos, nos comprendemos, nos apoyamos. Ese es efecto. Una de las cosas que distingue la obra de Cristo, Cristo estableció vínculos válidos y desde esos vínculos válidos nos salva. Y dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces uno dice, pues sí, hay que derramar un chorro de la sangre de Cristo para que salgan de mí los pecados. Lo que está diciendo es, en ese ambiente de claridad y en ese ambiente de comunión, nosotros, en virtud de la sangre de Cristo, ¿y cuál es la virtud de la sangre de Cristo? La actitud de un hombre obediente hasta la muerte, de un hombre que no importó que se cruzara el Calvario, él decidió obedecer a Dios porque encontró más válido, más grato o encontró más significativo obedecer a Dios que buscar caminos alternativos para evitar el Calvario. ¿Por qué? Porque tenía claridad. ¿Por qué? Porque valoraba sus relaciones con los seres humanos. Y entonces nunca hizo nada que fuera a dañar a los seres humanos y todo lo que hizo fue buscando el bienestar de ellos. Pero al mismo tiempo tenía toda la claridad para entender que vencer el pecado era sostenerse firme en los principios ordenados por Dios, no importa las consecuencias que vengan, porque la obediencia tiene más fruto que cualquier negocio que hagamos buscando alternativas para evitarnos el dolor, para evitarnos las condiciones trágicas, para evitarnos el sufrimiento o para evitarnos una persecución o un desprecio o la ignominia, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba en luz, como Dios ha estado en luz. Tenía toda la claridad de Dios, tomó decisiones. Por tanto, si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y por eso surte efecto en nosotros la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo surte efecto? Capacitándonos para la obediencia. Capacitándonos para la obediencia. Dentro de 8 días vamos a ver el otro principio allí expresado, que es el principio de un nuevo pacto, la nueva alianza de Dios establecida en función de la obra de Cristo Jesús, donde la antigua ley queda superada con la dimensión nueva de la claridad de la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Espero que esto haya quedado muy claro, ¿ya? Que Dios nos ayude a desarrollarlo muy bien. Entiéndase esa obra grandiosa que ha sucedido y descubra que si el Calvario solamente es el lugar donde se dan las cosas que definen nuestra redención, que definen nuestra salvación, que definen el poder de la sangre de Jesucristo, se nos está quedando por entender la parte más gloriosa del acontecimiento, y es el poder de la vida de Cristo Jesús. No es el poder de la muerte, es el poder de la vida de Cristo Jesús. Poder que se confirma con su resurrección de medio de los muertos. Les pido el favor que se pongan de pie. Pónganse de pie. Yo sé que con un poquito de esfuerzo vamos a ir abriendo nuestra mente y a descubrir que lo que Dios nos está pidiendo ahora no es que nosotros recibamos simplemente el efecto pasivo del sacrificio que otro hizo, sino que nosotros recibamos el impacto existencial sobre la vida nuestra de esa obra victoriosa que se expresa en nosotros, llevándonos a vivir una victoria semejante.
y que Dios nos ayude. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado hoy por tu palabra. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a digerirlo. Ayúdanos a asimilarlo adecuadamente para que podamos nosotros hacer ajustes a nuestra manera de creer, a nuestra manera de entender las cosas, a nuestra manera de ubicarnos frente al presupuesto que tú nos das en Cristo por su sangre, Señor. Te doy gracias por esta claridad que nos ayuda y que nos bendice. Padre Santo, ubícanos en ese territorio de compromiso con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús el Señor, confío, Señor, que tu iglesia tendrá victoria. Tendremos un pueblo obediente, un pueblo comprometido con tu palabra, Señor, un pueblo dispuesto a vivir conforme tu palabra dice, un pueblo capacitado por la obra de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos el poder de la sangre de Jesucristo. Por favor, usemos ese poder y usémoslo con la claridad del conocimiento que usted está recibiendo. Y se dará cuenta que esto es incuestionable. Este poder nos da victoria sobre el pecado. Que Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad.
y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.